Bienvenido otra vez, salud a tu alcance. La sangre, del latín sanguis, inis, es un tejido conectivo, líquido que circula por capilares, venas, arterias de todas las vértebras. Su color rojo característico es debido a la presencia de pigmento hemoglobínico contenido en los glóbulos rojos, con una matriz coloidal líquida, una constitución compleja que tiene una fase sólida, elementos formes que incluyen eritocitos o glóbulos rojos, leucocitos, glóbulos blancos o las plaquetas. Una fase líquida, estas fases también llamadas partes sanguíneas, las cuales se dividen componente sérico, fase líquida, y componente celular, fase sólida. La sangre era denominada el humor circulario de la antigua teoría greoramiana de los cuatro humores. El proceso de formación de sangre se llama hematopoiesis. Función de la sangre: participa en la defensa ante infecciones, participa en transporte de nutrientes, oxígeno hacia las células, transporte de sustancias de desecho, dióxido de carbono desde las células, participación de termorregulación corporal, transportación de hormonas, enzimas y otras sustancias reguladoras, participación de la coagulación y cicatrización. Para cumplir todas esas funciones cuenta con diferentes tipos de células suspendidas en el plasma. Todas las células componen de la sangre y se fabrica en la médula ósea. Por ejemplo, ante una hemorragia aumenta hasta 7 veces la producción de glóbulos rojos, ante la infección aumenta la producción de glóbulos blancos. Composición de la sangre. Los elementos formes, también llamados elementos figurados, son elementos semisólidos, es decir, mitad líquidos y mitad sólidos, particulados, púsculos representados por células y componentes derivados de las células. El plasma sanguíneo es un fluido traducido amarillento, presenta matriz de extracelular líquida que cuesta suspendidas elementos formes. Este representa un medio isotónico para las células sanguíneas, las cuales sobreviven al medio que esté el 0,9% de concentración. Los elementos formes constituyen alrededor del 45% de la sangre, tal a magnitud potencial que conoce el nombre del hematocrito. Escribible casi su totalidad de masa excretoria, el 50% está representado por el plasma sanguíneo. ¿Glóbulos rojos? Los glóbulos rojos eritocitos están presentes en la sangre y transportan oxígeno hacia el resto de las células del cuerpo. Los glóbulos rojos traducitos constituyen aproximadamente 96% de los elementos figurados. Su valor normal conteo promedio de alrededor de 4.800.000 en la mujer y en aproximadamente 5.400.000 en el varón. Microlitro. Hemoglobina. La hemoglobina, contenida exclusivamente en los glóbulos rojos, es la pigmento de proteína conjugada con contiene el grupo hemo. También transporta el dióxido de carbono. La mayor parte se encuentra disuelto en el eritocito en la menor proporción del plasma. Los niveles normales de hemoglobina entran entre los 12 y 18 de la sangre. La hemoglobina constituye el 90% de los eritocitos. Como pigmento otorga su color característico rojo, aunque solo ocurre cuando el glóbulo rojo está cargado de oxígeno. Glóbulos blancos. Los glóbulos blancos o leucocitos forman parte de los actores celulares del sistema inmunitario. Los celulares de capacidad migratoria que utilizan la sangre como vehículo para obtener acceso a diferentes partes del cuerpo. Los leucocitos son encargados de destruir los agentes infecciosos, y las células infectadas también se agregan en sustancias protectoras como los anticuerpos que combatan las infecciones. El conteo normal de los leucocitos está dentro de un rango de 4.500 y 11.500 células por microlitro de sangre, variable según las condiciones fisiológicas y patológicas, según las características microscópicas de su citoplasma y su núcleo. Dividen en los
anucleocitos o células mononucleares son los linfocitos. Los monocitos que aparecen en glóbulos que el citoplasma tienen un núcleo rodeado a los granulocitos o células polinucleares. Son neutrófilos, basófilos, encefálitos, poseen un núcleo polimorfo y numerosos glándulos en su citoplasma. Basófilos presentan una sangre entre 0,1 y 1,5 células. Eosinófilos presentan la sangre entre 50 y 500 células. Neutrófilos presentan sangre entre 2500 y 7500 células. Plaquetas. Las plaquetas trombocitos son fragmentos celulares pequeños de 2 o 3 de diámetro, ovales y no producen amoeblia ósea a partir de la fragmentación del citoplasma en los megalocitos, quedando libre circulación sanguínea. El valor cuantitativo normal se encuentra entre 250.000 y 450.000 plaquetas. Las plaquetas sirven para tener lesiones que pudieran afectar vasos sanguíneos o su proceso de coagulación. Su función coagula la sangre cuando rompe el circulario de las plaquetas, rodean la herida, disminuir el tamaño y evitar el sangrado. Plasma sanguínea. La plasma sanguínea es la porción líquida de la sangre que forma líquido extracelular. Mayor componente de la sangre, representado en un 55% del volumen total de la sangre, con unos 40 o 50 de peso, salado de translúcido, además transportar células de la sangre y llevar los nutrientes, sustancias de desecho recogidas en las células. Características físico y químicas. La sangre es un fluido neutro. La sangre suele tener un pH entre 7,33 y 7,44. Los grupos sanguíneos: grupo A, grupo B, grupo A y B y grupo O. Además existen otros 32 tipos mucho más raros que por lo menos antigénicos no coinciden dentro de los principales. Fisiología de la sangre. Ayuda a regular la temperatura corporal, a coagular la sangre, hemostasia gracias a las plaquetas y los factores de coagulación. Defienden el cuerpo de infecciones gracias a las células de defensa o glóbulos blancos. Hemotasis. Transporte de líquido intracelular, es decir, líquido intravascular. Rechaza trasplante de órganos ajenos a alergias como respuesta inmunitaria. Responde a lesiones que producen inflamación por medio de tipos especiales de leucocitos y otras células. Transporta el hidrocarbono donde las células cuerpo hasta pulmones donde a distancia el CO2 o H2O. Transporta mensajeros químicos como las hormonas. Transporta nutrientes contenidos en plasmas sanguíneos como glucosa, aminoácidos, lípidos, sales minerales de este hígado. Transporte oxígeno de los pulmones el resto del organismo y transportada por la hemoglobina contenida en los glóbulos blancos. Enfermedades en la sangre. Enfermedad de la hemotasia, enfermedad del sistema eritrocitario, enfermedad del sistema leucocitario, hemopatías miliganas, leucemias, linfomas, discrasias y otros. Los síndromes hemorrágicos principales: síndrome adrenopático, síndrome anémico, síndrome de insuficiencia medular global, síndrome disglobulinémico, síndrome esplenémico, síndrome glanocitopénico, síndrome hemorrágico, síndrome linfofetativo crónico con expansión leucémica, síndrome mielodiplástico, síndrome mieloproliferativo crónico, síndrome poliglobólico. Suscríbete, comenta por allá abajito qué videos te gustaría ver, dale like, comenta, comparte y sígueme en todas mis redes sociales como Salud a tu alcance.